Bueno, está en línea Fernando Marengo, vamos a conversar con él, es economista de Black Toro Global. Fernando, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Muchas gracias por llamar. Saludos para No, todos. gracias, muy amable. Bueno, nos llamó mucho la atención un artículo tuyo publicado en La Nación, que, bueno, por lo menos los colegas se definieron por una expresión tuya. El ajuste ocurre, el gobierno puede decidir si se hace con un programa o vía inflación. A veces es muy difícil en líneas generales que se entienda que el esquema inflacionario es un esquema de ajuste, ¿no? Eh, completamente de acuerdo. A ver, básicamente, para ponerlo en términos muy sencillos, si yo en mi casa quiero gastar más que mis ingresos, necesito que alguien me financie. Alguien me financie, voy a pedir plata al banco, pido a un pariente, o voy al almacén de la esquina y le pido que me anote, y después en el futuro le devolveré ese financiamiento. En el momento que alguien se queda sin financiamiento, que nadie está dispuesto a prestarle, inmediatamente tu nivel de gasto tiene que ser igual a tu nivel de ingreso. Si vos no tenés forma de financiamiento posible, no podés gastar más que tu ingreso. Y no es un tema ideológico, es un tema de restricción presupuestaria. Pensemos cada uno en nuestras casas. Si queremos gastar más que nuestro ingreso y nadie me presta, ¿cómo hago para gastar más que mi ingreso? No se puede. Ahora, la particularidad que tiene un país, a diferencia de un hogar, es que un gobierno puede emitir unos bonos muy particulares, que ese bono no te paga tasa de interés y que se conoce como dinero. Ahora, cuando yo soy una persona, un país que me endeudo mucho, cada vez el mercado dice tu deuda vale menos o tenés que pagar más tasa de interés. Cuando yo soy un gobierno que emite pesos y emito muchos pesos, el mercado dice lo mismo. Tu bono cada vez vale menos y como no tiene tasa de interés, básicamente lo que ocurre es ese papel pintado, ese bono, esa promesa de pago, pierde valor y cuando pierde valor yo voy a comprar los mismos bienes que antes y cada vez me piden más pesos, más papelitos pintados que antes, eso es la inflación. Entonces el tema es que muchas veces se piensa bueno, yo puedo no ajustar porque el Banco Central emite estos papelitos pintados y con eso le pago a la gente, pero el mecanismo de ajuste es que esos papelitos pintados cada vez valen menos. Entonces me dan estos pesos, pero con estos pesos puedo comprar menos bienes que antes, es lo mismo que hacer un ajuste del gasto directamente, con una salvedad, y creo que esa es la clave, que cuando yo soy un político y tengo que decidir un programa económico, yo tengo que decidir quiénes van a ser los ganadores y los perdedores. Cuando el ajuste lo hace la inflación, yo político no estoy decidiendo quiénes son los ganadores y los perdedores, a pesar de que es el peor impuesto que existe, la inflación, porque lo paga la gente de bajos ingresos, informales y el tenedor de pesos, pero básicamente se le echa la culpa de la inflación a a otro sector de la economía. Ujú, claro. Ahora, vos haces un análisis que a mí me pareció, tiene un sesgo de positividad, en el sentido de que, bueno, todos sentimos de alguna manera, no sé si te pasará a vos o en tu círculo personal, yo cada vez hablo con más gente y me dicen, estoy agobiado, no doy más, no doy más, nunca viví esto, quiero votar, quiero saber qué va a pasar. Es un estado muy estresante. Pero vos decís un tema que a mí me atrajo mucho. Vos decís, Argentina tiene un relativo chico desequilibrio fiscal. Tanto que escuchamos hablar del desequilibrio fiscal, vos lo ponés en otros términos de lo que se dice habitualmente en el discurso público, señalando la relación deuda con producto es chica, 75% del PBI, y la deuda en manos del sector privado es más chica aún. Y por otro lado, hablas de las fortalezas emergentes, que serían, por ejemplo, una mejor cosecha y la situación cada vez más dinámica del sector energético en términos de traer divisas. Amplíame un poquito estos conceptos. A ver, esto fue todo del resultado de las elecciones. El lunes a la mañana tenían que empezar a dar charlas a clientes y básicamente lo que pasó ese lunes es que si bien habían bajado las alternativas de gobierno, no se había reducido la incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que empezar a hablar del futuro, uno dice, bueno, ¿qué propone cada uno y qué ocurriría si cada uno implementa el programa que está explicitando? Y en realidad en la elección general salió de las posibilidades del próximo gobierno el único candidato que tenía un plan económico explicitado.
los dos candidatos que quedaron, no queda del todo claro cuál es el programa económico. Entonces lo que empezamos a pensar en ese momento es, bueno, pensemos cuáles son las debilidades y las fortalezas que tiene Argentina, porque esas debilidades y fortalezas son las que van a condicionar el próximo gobierno. Entonces, más allá, como no sabemos claramente qué quiere hacer cada uno en temas económicos, veamos qué es lo que tiene la economía argentina a favor y en contra, que es lo que va a terminar condicionando el próximo gobierno. Cuando uno ve las cosas que tiene a favor, es lo que vos planteaste, José Luis. Básicamente, Argentina no tiene un déficit fiscal grande, no tiene un nivel de deuda grande, no tiene un déficit externo grande, y eso es muy raro, porque uno dice, vivimos agobiados. Absolutamente, vivimos agobiados. Porque yo digo, el principal problema que tiene la economía argentina no es ni el déficit externo, ni el déficit fiscal, ni la deuda. El principal problema es el problema de confianza. Volvemos al punto anterior. Argentina es un país donde el día que tiene un desequilibrio, aunque sea muy chico, nadie nos quiere prestar. Pero ese nadie no es un extranjero. Nosotros los argentinos no estamos dispuestos a financiar al gobierno. ¿Por qué? Porque sabemos que la forma de financiarlo es quedarme con esos papelitos de color en el bolsillo que están todo el tiempo perdiendo de valor. Entonces, al final del día, la inflación es una estafa. Entonces, el gobierno me está diciendo, financiame, pero al mismo tiempo que me pide que lo financie, me está estafando con la inflación. Entonces, el gran problema argentino es un problema de confianza, no de desequilibrios grandes. Para que tenga una idea, Argentina va a terminar el año con un déficit fiscal más o menos de 3 puntos del producto. Estados Unidos tiene un déficit de 8 puntos del producto. Argentina tiene una relación deuda-PBI 75%, Estados Unidos tiene 110%, te va a Europa 120%. Entonces, vos ves los números y no son grandes desequilibrios. El problema es que ya nadie está dispuesto a financiarlo. Claro. Cuando uno ve qué otras fortalezas tenés, son todas fortalezas exógenas, digamos, que no dependen de la política ni del próximo gobierno. Uno, que si Dios y el clima quiere, la campaña que está iniciándose ahora va a ser mejor que la pasada, porque la pasada fue de una sequía que perdiste el 35% del volumen de la cosecha. Entonces, el tema climático te va a jugar a favor. Eso te va a generar más actividad económica, más recaudación por retenciones, más actividad económica en sectores relacionados al agro, más recaudación de otros impuestos, más exportaciones. Entonces, todo eso, si Dios y el clima nos acompaña, va a ocurrir. Lo segundo es el gasoducto este que se hizo hasta el conurbano bonaerense, la rehabilitación del oleoducto a Chile, la ampliación del oleoducto interno de Argentina, te permite importar menos gas, menos GNL, menos gasol, menos fuel oil, y te permite exportar petróleo. Entonces te mejoran las cuentas externas también, porque estás importando menos y exportando más. Pero al mismo tiempo, como vos importás menos GNL, que es el gas licuado, que vale más de $20 el millón de BTU, y lo vas a reemplazar por gas argentino, que sale $2.50 el millón de BTU, la cuenta de subsidios fiscales también se va a reducir. Entonces, todo esto es exógeno que quiere decir, independientemente de lo que vaya a hacer el próximo gobierno, esto te va a jugar a favor. Ahora, al mismo tiempo uno tiene que decir, bueno, el futuro va a estar condicionado por las debilidades. Sí. ¿Qué debilidades tenés? Bueno, las debilidades son las que todos conocemos. El Banco Central no tiene reserva, tenés una deuda con importadores enorme, tenés un acuerdo con el Fondo Monetario, que si el ministro de Economía es presidente, se va a tener que sentar a negociar un acuerdo cuando incumplió todas las cláusulas al día siguiente de firmarlo. Tenés problemas que tenés atrasado el tipo de cambio y tenés que ajustar el tipo de cambio, tenés retrasado todo lo que sea electricidad, gas, agua, colectivos, trenes, todo lo que sea transporte público, fundamentalmente en el AMBA, y vas a tener que ajustar esos precios relativos, y todo partiendo de una situación social extremadamente deteriorada, lo cual hace algo diferente a las situaciones anteriores, en las cuales Argentina empezaba un proceso de ajuste, pero ese proceso de ajuste se empezaba con una situación social sensiblemente mejor que la actual. Entonces, de nuevo, si uno ve el escenario argentino, básicamente el escenario es uno donde no tenés grandes desequilibrios, lo que sí tenés un desequilibrio fiscal que tenés que corregir, no grande, pero lo tenés que corregir porque nadie está dispuesto a financiarte, partiendo de una situación social de un desequilibrio importante. Bueno, pero ahí juegan otras cosas, ¿no? Es decir, hipotéticamente, es decir, si el próximo presidente es Massa, digamos que hay, y vos lo señalas en tu artículo, una suerte de garantía de mantenimiento del statu quo. Yo te diría que es bastante sorprendente la cantidad de empresarios
en la Argentina que están vinculados a la idea de que gane Massa para mantener el statu quo, ¿no? Porque, bueno, en este esquema que estamos describiendo, hay muchos que le han encontrado la vuelta y son grandes ganadores. Pero por otro lado hay un sector de la sociedad que hoy está como derramado, que quiere cambios, que quiere ver que contra estos criterios que impuso Milei en el discurso, la casta, etcétera, haya respuesta, ¿no? Ahí sí que hay un frente potencial de enorme conflictividad, porque si en un hipotético triunfo de Milei esas acciones no se diesen, acompañado con la situación económica de cambio necesario, se va a dar una situación compleja y sin estabilidad política es muy difícil hacer los cambios. A ver, primero, la continuidad del actual esquema económico, para ponerle un nombre al esquema, lo que demanda es financiamiento. Y con eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si uno piensa los últimos 20 años de kirchnerismo, empezaste financiando con precios internacionales al alza, baja tasa de interés, después te quedaste con la Reserva del Banco Central, después te quedaste con la FJP, después la invasión de Rusia a Ucrania te volvió a subir los precios internacionales. Entonces uno dice, si vamos a seguir con el actual, entre comillas, modelo económico, hay que pensar de dónde van a sacar financiamiento. De algún lado, bueno, tienen que buscar financiamiento porque este esquema demanda financiamiento, ¿sí? Entonces eso es lo primero. Lo segundo, yo comparto plenamente tu visión que hay una parte importante del sector empresario que apoya las políticas actuales, porque las políticas actuales, a ver, por lo menos para un sector empresario, es como cazar en el zoológico, ¿no? Yo tengo una economía que hace sustitución de importaciones, vos me cerrás la competencia externa, ¿y yo qué hago? Y bueno, vendo lo que tengo, la calidad que sea, al precio que yo quiera, porque te cerré la competencia. Bueno, a ver, claramente, si viene un próximo gobierno, o si como sociedad decimos que queremos bajar la inflación, una de las cosas que tenés que hacer es abrir la economía, tenés que integrar el país al mundo. Entonces ahí te empiezan a salir los eventuales perdedores del cambio, o los eventuales perdedores de empezar a hacer las cosas como uno cree que es lo mejor para el país, ¿no? Y dentro de eso, yo tengo un tema adicional, y yo digo, yo no sé si socialmente siquiera estamos dispuestos a combatir la inflación. A ver, la inflación es el peor impuesto, el más regresivo de todos, pero la inflación te oculta ineficiencia en todo el sector, no solamente público, sino todo el sector privado argentino. El día que nosotros bajemos la inflación y tengamos que competir con el sector externo de no sé qué cosa, bueno, vas a tener que empezar a entrenar para poder competir de manera eficiente. Entonces, digamos, hoy como que estamos de nuevo cazando en el zoológico, bastante sencillo. De golpe nos mandan al desierto a cazar, bueno, nos vamos a tener que esmenar mucho más porque si no nos vamos a morir de hambre. Entonces, el desafío es, quiero bajar la inflación, bueno, no tengo que tener déficit fiscal, tengo que ajustar el déficit de las empresas públicas, tengo que ajustar las tarifas, no quiero tener déficit fiscal, no quiero tener inflación, tengo que estabilizar el tipo de cambio, porque en Argentina cuando se mueve el tipo de cambio tenés inflación, entonces tenés que estabilizar el tipo de cambio, pero ahí te aparecen los problemas de productividad. Entonces, si vos querés estabilizar el tipo de cambio para que no haya inflación y no tener problemas de productividad, tenés que tener una reforma laboral que te permita bajar los costos en dólares, si hay un shock externo, necesitas desindexar la economía, lo cual implica un voto de confianza que vos le crees al próximo gobierno que te va a bajar la inflación, porque si no yo no estoy dispuesto a desindexar. Tenés que abrir la economía de nuevo. Hay sectores que viven gracias a que el país no compite con el resto del mundo. En el momento que abras la economía, y vas a tener perdedores que vas a tener que ver cómo incorporarlos. Yo no tengo duda que al final del día, como sociedad, como economía, vamos a estar todos, el promedio va a estar mejor. Ahora, ese promedio esconde ganadores y perdedores, ¿no? Pero es un desafío hacia adelante. Y ahí viene lo segundo que planteás vos, José Luis, correctamente. Vos decís, bueno, pero si vamos por ese modelo, que es claramente el que plantea la oposición y no prospera, o todos los ruidos, ¿cómo lo manejás? Bueno, por eso, es un tema yo creo que de demanda social o convencimiento social, que hay que recorrer ese camino. Pero ese camino claramente no es un camino de rosas, digamos. Tenés que hacer reformas,
reformas que va a haber ganadores y perdedores, que los perdedores se van a hacer sentir, y que y que la gran incógnita, te diría, y creo que fundamentalmente para la oposición, pero también corre para el oficialismo, es cómo va a ser el manejo político y social de la situación. Yo creo que al final del día el gran condicionante a partir del 10 de diciembre es, bueno, cómo manejar la parte social y política, ¿no? Sí, sin duda, parte del escenario de riesgos inminentes que tiene la República Argentina. Muchísimas gracias, Fernando, por la ilustración y el tiempo que nos has dedicado. Muy amable. No, por favor, muchas gracias por llamar. Tengan buen día. Fernando Marengo, economista de Black Toro y su análisis de fortaleza.